esta emisión de Líderes. Entrevistamos a uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Eduardo Costantini, fundador de Nordelta y alma mater del Malva. Él nos contó cómo hizo para crear este museo que hoy festeja sus primeros 10 años. Nos habló de sus inicios como coleccionista y de qué manera identifica en una obra de arte una buena inversión. Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Fundador y alma mater de Nordelta y del Malva. Gracias por recibirnos aquí en el corazón del museo. No, gracias a ustedes por haber venido. El Malva cumple una década desde su fundación. Ustedes iniciaron en el año 2001, un año muy complejo. ¿Cómo fueron los inicios? Sí, septiembre del 2001. Fueron apenas unos días después del 11 de septiembre. Incluso algunas obras no nos llegaron porque estaban en Manhattan. Pero creo que todas las instituciones, los museos, tienen que atravesar periodos complicados, a veces guerras. Si tú miras la vida de los museos, 100 años, 200 años, guerras mundiales, catástrofes, grandes recesiones. Y en ese sentido, para nosotros, el haber cumplido los primeros 10 años, somos un museo chico, pero lo vemos con una gran responsabilidad. Por un lado, hay un valor testimonial que a pesar de los avatares que hubieron en los últimos 10 años, Malva persistió y está vital y presente. Y por el otro lado, de cara al futuro, Malva se compromete a esa misma continuidad. Me gustaría saber cómo nace ese espíritu de coleccionista. ¿Es cierto que cuando eras chico llegaste a coleccionar palomas? Coleccioné estampillas, palomas, cuando tenía más o menos unos 11 años. Tenía un jardín y entonces ahí se me ocurrió el hecho de coleccionar palomas, ¿no? En San Isidro. Hay una característica, hay un tipo de paloma que se llama buchón que atrae a otras palomas. Y entonces pude comprar un buchón, ese buchón me trajo otras palomas. Y después un primo mío coleccionaba estampillas y él me enseñó a coleccionar estampillas. Y ya cuando tuve unos 22, 23 años, espontáneamente vi una obra en una galería. En realidad esa obra no pude adquirir porque era un retrato de Berni y terminé comprando en cuotas 2 obras más accesibles que eran un Presa y un Basilev. Y bueno, ese fue como el puntapié inicial. Al principio ni siquiera me individualizaba como coleccionista, pero de tanto en tanto compraba una obra para la pared de mi primer departamento y después fue tomando ya ritmo. Nos contabas de tu casa y de tu vida en San Isidro. Vos fuiste uno de 13 hermanos. ¿Qué recuerdos tenías de tu niñez y qué rol tuvieron tus padres en la vida? Éramos 3 hermanos más una prima, 14, y vivíamos con nuestros padres y nuestros abuelos. Una especie
especie de club, éramos 18, ¿no? Y yo tuve la gran suerte enorme que todos mis tíos fueron profesionales. Mi padre tenía 2 carreras. ¿Tu padre era abogado? Abogado y contador. Mi abuela paterna había quedado viuda cuando mi padre tenía 8 años y ella educó a todos sus hijos y todos sus hijos se recibieron, hicieron muy buena carrera en la vida y me enseñaron un poco la cultura del trabajo, el tener sobre todo mi padre era optimista, o sea, siempre él emprendiendo cosas y realmente le gustaba muchísimo lo que hacía, era muy entusiasta. ¿Qué hacía tu padre? Mi padre llegó a ser el CEO de un ingenio azucarero y después más tarde trabajó también con mi hermano Rodolfo. Era una persona que trabajaba todo el día, después te enseñaba la noche, vivía su trabajo, una familia tan grande y a su vez los valores que me inculcaron toda mi familia, especialmente mi padre y mi madre, ¿no? O sea, tratar de atenernos a valores imprescindibles para vivir una vida digna, ¿no? Entonces esos son como los 2 pilares, ¿no? El esfuerzo, la paciencia, el estudio y el trabajo y los valores. Tu primera actividad fue vender bufandas y bolsos de plástico. ¿Qué recuerdos tenés de ese primer trabajo? Yo estudiaba a la mañana y a la tarde trabajaba con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, y el sábado empecé correteando unos bolsos y después unas bufandas que me fue muy bien y unos chalecos de tejido Morley, que en ese momento se utilizaban chalecos largos y las mujeres utilizaban unos shorts de lanas cortos. Y ahí tenía aproximadamente unos 24, 25 años. O sea, trabajaba todo el día, ¿no? Contacto con el mundo de las finanzas y de la bolsa. Yo elegí estudiar economía y como economista siempre tuve una mirada general sobre la realidad económica, la realidad política y social. Aparte, hubieron varios economistas en la historia de la economía, si quieres, que se especializaban en finanzas, ¿no? Como Adam Smith, y otros, David Ricardo, Keynes. Los mercados financieros y la realidad macro van de la mano, ¿no? Y sobre todo en un país donde siempre hubo un vaivén y había crisis recurrentes, entonces casi era necesario hacer una lectura de lo que pasaba en el país, ¿no? El nivel de riesgo, la dinámica de la evolución de la situación política, de la consistencia del plan económico, el comportamiento de los mercados. Entonces, por haber estudiado economía, tuve esa... Y además me gustaba, ¿no? Y a través de la economía tenés una mirada general, ¿no? que es muy interesante. Estudiar en Inglaterra es muy costoso. ¿Cómo lograste a los 20 y pico de años financiar tus estudios en Londres? Yo siempre quise estudiar afuera y eso recién lo logré a los 28 años. Yo me había recibido hacía 4 años, entonces con ahorros que tuve, que no fueron muchos, logré $25.000 y que una universidad, no de las más conocidas, debo decir, de Inglaterra, University of East Anglia en Norwich, me aceptara para hacer un posgrado en economía cuantitativa. Y bueno, entonces emprendí camino a Norwich y debido a la experiencia que yo tenía, me permitieron directamente en un año hacer un Master of Arts en Quantitative Economics. ¿Fuiste a buscar trabajo en Inglaterra? A veces empresas buscan entre los alumnos recibidos y bueno, no pidieron por mí, así que me volví a Buenos Aires. Y cuando volví a Buenos Aires, la Argentina estaba en un muy mal momento, la época Isabelita y el Rodrigazo y la hiperinflación. Y entonces nuevamente
retomé las actividades con mi hermano. Y bueno, ahí luego me especialicé, seguí especializándome en las finanzas y en desarrollos inmobiliarios. O sea que hice mi carrera en esas dos actividades, ¿no? En tu etapa inicial te habías orientado más firmemente a las finanzas y con las finanzas viene la especulación. ¿Cómo fue el paso de lo financiero al mundo de la construcción y al mundo de la inversión en propiedades? Fui agente de bolsa, entonces mi doble carácter de inversor y de intermediario financiero, fui acrecentando mi patrimonio. Además me hice accionista de un banco sumamente prestigioso, el Banco Francés, y de esa manera fui creciendo a través del tiempo. Pero yo no quería solamente ser una cuenta corriente, o sea, yo quería intervenir en la economía real, si se quiere dejar una marca en mi actividad, o sea, ver producto de un programa de inversión, el poder crear cosas. Y como yo siempre había estado inclinado hacia los proyectos inmobiliarios, efectivamente en el año 91 adquirí con el Banco Francés un terreno importante, muy importante, que vendió SECBA. Entonces ese fue mi gran primer proyecto como desarrollista inmobiliario. Después en el año que duró como 5 años, fueron 2 torres. En el año 97 conocí al ingeniero Astolfoni y terminé asociándome con él para el desarrollo de Nordelta. El surgimiento de Nordelta. Comenzaste prácticamente de cero, lo que los americanos llamarían un self-made man, quien se hace solo. ¿Cómo lograste tu primer $1.000.000? Bueno, cuando yo volví de Inglaterra, hice inversiones bursátiles. Bueno, tenía $4.000, tenía 8.000, pero tuve que cambiar el auto que le había prestado a otro hermano mío. E hice algunas inversiones bursátiles con unos créditos que me prestó el señor Freddy Cook. Y producto de esas utilidades adquirí un terreno que yo lo vi muy barato, y ese terreno que yo había pagado $250.000, a los 5 meses me lo pagaron, lo compraron en $1.000.000. Yo quería hacer un desarrollo, pero me quedaba muy grande en ese momento en relación a mi patrimonio, entonces hice ese primer $1.000.000. Estoy hablando del año 1976. La mayor parte de tu capital está invertido en bienes inmobiliarios o en obras. ¿Qué consejo le darías a quien quiere invertir en la Argentina? La inversión inmobiliaria, sobre todo en los últimos años, es muy aconsejable en la Argentina por el hecho que las inversiones financieras andan mal. O sea, básicamente la inversión en plazos fijos, como las tasas están por debajo del nivel de inflación, la población se da cuenta que pierde sus ahorros. Las bolsas no la entienden porque tienen mucha volatilidad. Los bonos del gobierno tienen muy buen rendimiento, pero no alcanzan para cubrir la inflación. Entonces hoy las familias naturalmente compran inmuebles como una forma de ahorro, para tratar de defenderse de la situación que describí anteriormente.